Muy bien, continuamos con el paso 3 del procedimiento para realizar el AMEF de un proceso. En esta etapa se debe de realizar un análisis inicial para identificar fallas potenciales que afecten de manera crítica el proceso, y es un buen factor de criticidad la salud. Es decir, que se debe de iniciar con un análisis para identificar riesgos potenciales para la salud de los clientes y colaboradores. Seguidamente se pueden considerarse factores relacionados con la calidad y luego con la disponibilidad. De esta manera se identifican los pasos críticos del proceso. Aquí vale la pena mencionar que esta etapa debe de realizarse con soporte permanente de especialistas en el proceso. Por ejemplo, tenemos un torno. Si estamos hablando de un torno, podemos utilizar una perspectiva de los componentes o el factor de fallo. En componentes podremos analizar la bancada, el contrapunto o el portaherramientas, los cuales pues son los elementos que componen un torno. Y en factor de fallo pues analizaremos cómo se pueden presentar fallos asociados a la salud del trabajador o calidad del producto cuando se está utilizando el torno. Con respecto a nuestro ejemplo, que es el proceso del ensamble de bolsillo, vamos a ver los pasos críticos de las funciones de corte y de costura. Ahora bien, el paso número 4. En el paso número 4 es determinar las fallas potenciales de cada paso del proceso y determinar sus efectos y evaluar su nivel de gravedad, es decir, de severidad. Aquí, para cada uno de los pasos del proceso se deben de identificar las fallas potenciales. En primer lugar, debemos de revisar la información histórica y registrar las fallas que hayan sucedido con anterioridad. Y en segundo lugar, debemos de identificar con ayuda de los especialistas pues todas las fallas que pudieran suceder en el paso del proceso. En esta pues es la identificación y se debe de realizarse con un espíritu crítico y analítico. ¿Qué es un modo de falla? Un modo de falla pues es la forma en que un producto o proceso puede afectar el cumplimiento de las especificaciones, afectando al cliente, al colaborador o al proceso siguiente. Y existen múltiples tipos de fallas y estas se presentan tanto en el análisis del diseño como en el análisis del proceso. Por ejemplo, tenemos que las fallas en el diseño puede que esté roto o fracturado, y en las fallas en el proceso puede que esté flojo o equivocado. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con un efecto? Un efecto puede considerarse como el impacto en el cliente o en el proceso siguiente cuando el modo de falla se materializa. Ahora sí, vamos a verlo con el ejemplo. Estamos hablando del ejemplo del ensamble de bolsillo en una camisa. Y bueno, las funciones del proceso, en este caso las funciones solamente son cortar. Vamos a ver cómo o cuál sería la falla potencial y cuál sería el efecto potencial de la falla. Por ejemplo, si nosotros tenemos como falla potencial cortar un área menor a la especificada, ¿cuál sería nuestro efecto potencial de la falla? Pues sería que no se puede armar el bolsillo con las dimensiones correctas y se va a descartar la parte cortada, es decir, que ya no la podremos utilizar. Otra falla potencial que podríamos encontrar dentro del proceso es que tengamos o cortemos un área mayor a la especificada. Si cortamos un área mayor a la especificada, el efecto pues es un reproceso de corte hasta poder lograr las dimensiones correctas. Otra falla potencial es romper el centro de la tela con las tijeras. Si nosotros rompemos el centro de la tela con las tijeras, un efecto sería que no se puede ensamblar un bolsillo que esté roto en el centro, es decir, que la parte también que acabamos de cortar sería descartada. Otra falla potencial con respecto al corte podría ser que manchemos la tela con suciedad de las tijeras.
Si las manchamos, nuestro efecto sería que exista una alteración del color de la tela y que el producto terminado pues no esté conforme. Otra falla potencial sería cortar el cuerpo del operario. Aquí puede ser una falla potencial y que el efecto potencial sea que ocurra un accidente, una incapacidad del operario, el proceso sea interrumpido, la alteración del color de la tela, etc. Y bueno, finalmente la última falla potencial que podemos encontrar dentro de nuestro proceso de corte es que se corte o entreguen piezas incompletas. En este caso el efecto sería que no se puedan coser pues el bolsillo con piezas incompletas y que el proceso siguiente pues sea afectado y hay que hacer un reproceso. Como podemos ver, una vez que se enlistan todas las fallas y los efectos, se procede a calificar la severidad, es decir, la gravedad de los efectos potenciales, y se puede utilizar la siguiente escala como guía. Y bueno, la severidad usualmente se clasifica en una escala del 1 al 10, siendo 1 insignificante y 10 como catastrófico. Y aquí lo vamos a ver, la calificación que podemos dar y el efecto de acuerdo a los criterios que tenemos aquí. Pues la calificación, como ya les mencioné, es del 1 al 10. Cuando damos una calificación, significa que no existe ningún efecto tanto en el cliente como en el proceso. El criterio es que pues no hay efecto perceptible de acuerdo al cliente y de acuerdo al proceso, que puede que sea algo ligero, inconveniente para la operación o operador. Cuando damos de calificación un 2, es decir, con respecto al cliente, es que no se cumple con el ajuste o acabados o presenta ruidos o defectos notados por clientes, es decir, son críticos a un 25%. De acuerdo al proceso, es que una parte del producto puede tener que ser reprocesado sin desechos. Una puntuación de 3 en el cliente es que no se cumple con el ajuste, los acabados o presenta ruidos, el defecto es de un 50%. Con respecto al proceso, es que una parte del producto puede tener que ser reprocesado sin desechos. Una puntuación 4, que sería muy baja. El efecto dentro del cliente es que no cumple con el ajuste, los acabados o presenta ruidos. El defecto es notado por un 75%. Dentro del proceso es que el producto debe de ser seleccionado y una parte reprocesada sin desechos. Una puntuación de 5, que es bajo, es que el producto, con respecto al efecto en el cliente, es que el producto con especificaciones de calidad o niveles de desempeño sean bajos, operables o usables. Y respecto al proceso, es que el 100% del producto debe ser reprocesado o reparado fuera de línea. Dar un valor de gravedad con el valor de 6 es moderado, y que el producto operable o utilizable, pero el cliente estará insatisfecho. De acuerdo al proceso, es que una parte del producto puede tener que ser desechado sin selección o reparado con un tiempo y costo alto. Entonces, podemos guiarnos de esta tablita para dar una puntuación y lo vamos a dar de acuerdo al criterio. Si estamos haciendo un análisis de acuerdo a lo que el cliente nos solicita o de acuerdo a lo que se está solicitando dentro del proceso, nosotros vamos a dar una calificación y que es del 1 al 10, que es de ninguna a peligroso. Entonces es de acuerdo a lo que nosotros encontremos dentro del proceso. Y bueno, pues de acuerdo a nuestro ejemplo, pues nosotros dimos la siguiente puntuación: 6, 3, 8, 5, 10 y 3. Y bueno, pues es necesario considerar que en este caso de que una falla pues tenga efectos, es decir, cliente-proceso, como lo vimos en la imagen, y esto es con calificaciones diferentes y debe de asignarse el mayor valor de severidad de los efectos. Entonces vamos a continuar con
el siguiente paso, que es el paso número 5, que es indicar las causas de cada falla y evaluar la ocurrencia de fallas. Aquí, pues, ahora vamos a determinar el índice de ocurrencia o frecuencia, que no es más que la estimación de la probabilidad de que ocurra un fallo por la causa anotada. Al igual que en la severidad, la ocurrencia se puede clasificar en una escala del 1 al 10, siendo 1 muy improbable y 10 pues inevitable. Y en este paso se deben de relacionar las causas asociadas a cada falla identificada en el paso anterior, y pues además se puede evaluar la ocurrencia de las fallas, y para evaluar la ocurrencia en una MEF orientado al proceso, pues se recomienda utilizar un criterio ya sea basado en la probabilidad de fallas o en los índices posibles de fallas basados en tanto por piezas o en el índice de capacidad real. Y bueno, podemos utilizar esta tabla como guía para la calificación de la ocurrencia. Igual damos valores del 1 al 10, donde el 1 pues es remota, que es una falla improbable, el 2 y el 3 es baja, son pocas fallas, el 4, el 5 y el 6 es una falla moderada, es decir, fallas ocasionales, el 7, el 8, el 9 y el 10, el 7 y el 8 pues es alta, que son fallas frecuentes, el 9 y el 10 es muy alta, que son fallas persistentes. Y lo colocamos en nuestro ejemplo. Anotamos, por supuesto, describimos las causas potenciales de las fallas y colocamos un valor de la ocurrencia. Por ejemplo, en este ejemplo que seguimos del ensamble del bolsillo, anotamos aquí unas fallas, por ejemplo, la falta de pericia del operador, los moldes imperfectos, el instrumento de corte que está defectuoso, la ocurrencia es de 4. Otra causa es que la falta de pericia del operador, los moldes son imperfectos, el instrumento de corte es defectuoso y damos un valor de ocurrencia de 5. Y bueno, entonces aquí vamos a colocar las causas potenciales de las fallas y vamos a dar un valor de la ocurrencia. Entonces ahorita vamos a ver el paso número 6.